Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias a Él y a su misericordia, aquí estamos nuevamente en esta mañana. Hoy quisiera hablar un poquito acerca del valor, vamos a decir, la habilidad que debiéramos desarrollar cada uno de nosotros, especialmente cuando hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero a la habilidad de poder diferenciar entre la realidad y la falsedad. O sea, lo que es aparente y lo que es real. Creo que eso es una de las cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros mientras maduramos en nuestra fe. Aprender a diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es, para evitar de esa manera ser engañados. No sé si ha escuchado el refrán que dice: a fulano le dieron gato por liebre, porque le quisieron vender o dar una liebre, pero en realidad lo que le dieron fue un gato, porque dicen que el gato y la liebre, una vez que están fuera de su piel, pues son imposibles de diferenciar, salvo que la persona sea cuidadosa y conozca bien las características de un gato y de una liebre, aun cuando estén desprovistas de su piel. La Escritura nos dice que debemos desarrollar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, que debemos aprender a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que parece bueno pero no lo es, para no ser engañados. Porque una de las funciones fundamentales del enemigo de nuestras almas es que es engañador, es el padre de mentira, es el que usa las artimañas para poder sorprendernos, para poder desviarnos de alguna manera del propósito de Dios en nuestras vidas. Un cristiano no puede prescindir de desarrollar discernimiento espiritual, porque si no sería una presa fácil del enemigo. En esta mañana quiero contarles la fábula de El bufón y el campesino, que nos ilustra esta verdad. Creo que todos sabemos lo que es un bufón, pero siendo que no es una palabra que quizás acostumbramos a usar, más bien pensamos en un payaso, ¿verdad? Pero el bufón es una especie de payaso, es una persona que se dedica a entretener, y en la antigüedad pues eran los que eran llamados a la corte en la fiesta que el soberano realizaba para que entretuviera a los caballeros y a las damas presentes. El bufón hacía cualquier cantidad de trucos y monerías y cosas así para entretener a las personas. Bueno, esta fábula trata de un bufón y de un campesino. Se cuenta que un poderoso señor decidió un buen día dar una fiesta a todo dar y anunció que daría un premio al que consiguiera divertir a todos sus invitados. O sea que el propósito de este señor a través de esta fiesta era pues divertir, entretener a sus invitados, y él se propuso que el que mejor lo hiciera le iba a dar un premio. Y entonces dentro de los concursantes se apareció un bufón. Este bufón llevaba una larga capa con capucha, y entonces dijo ante todos que él llevaba dentro de la capa un cerdo, y todo el mundo se quedó pues, un poco dudosos, poniendo en duda quizás lo que el bufón decía. El punto es que llegó a sorprender aún más a su audiencia cuando él comenzó a reproducir los gruñidos de este animal. Empezó a hacer como un cerdo, y todos pensaban que de verdad ocultaba un cerdo bajo la capa. Pero al final de su función se quitó la capa, y para el asombro del público
no había ningún cerdo. Entonces todos comenzaron a aplaudir, entusiasmados por la obra, por el acto que había realizado el bufón. Pero allí, entre todos estos espectadores, había un campesino que se llenó inmediatamente de celos por el logro que había alcanzado el bufón. Y se levantó y dijo ante todo el mundo: eso que hizo el bufón es muy sencillo. Yo también puedo imitar al cerdo. No solamente él, eso es algo que cualquiera lo puede hacer y yo también lo puedo hacer. Entonces el campesino saltó en un instante y sin que nadie lo viera, escogió el cerdo más pequeño que tenía y lo ocultó debajo de su jubón o su capa. Después se tapó con la capa, entró en la sala y comenzó a darse pequeños golpecitos en el estómago. En la medida que él daba esos golpes en el estómago, lógicamente el cerdo que estaba oculto comenzaba a gruñir. El campesino movía la capa como si fuera que el animalito emitía los sonidos. Y todo el mundo se quedó asombrado. Dijeron: vaya. Dijeron: sí que imita bien el sonido del cerdo este campesino. Y la gente estaba sorprendida, pensando quizás que el campesino merecía más el premio que el bufón, porque los sonidos que emitía y que salían dentro de la capa eran realmente como un cerdo. Entonces el bufón inmediatamente sospechó de todo aquello y sin que nadie lo notara y muy deprisa sorprendió al campesino y le quitó la capa. Cuando se levantó el lugar donde tenía escondido al cerdo, al levantarse la capa, el animal quedó descubierto y todo el mundo pudo ver que era un cerdo en realidad. Y empezaron a gritar ofensas al campesino: mentiroso, tramposo, hombre sucio, desleal. Bueno, pues realmente todos se pusieron de acuerdo en que este hombre, el campesino, no era más que un farsante y que el premio merecía ser recibido por el bufón. Entonces, la moraleja aquí es que debemos aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso para no dejarnos engañar por las apariencias, porque puede resultar muy fácil si no estamos adiestrados, si no hemos dedicado tiempo a desarrollar nuestros sentidos, como dice allí en Hebreos, en el discernimiento del mal y del bien. La Escritura dice que Satanás se viste como ángel de luz, es decir, que se presenta como algo que puede en el momento resultar agradable, incluso benéfico para nosotros. Inocentemente podemos caer en la trampa del enemigo. Aquí hay por lo menos dos lecciones importantes que debemos aprender. Y la primera de ellas, como ya dije, es comprobar muy bien que no nos engañen. Porque hoy estamos viviendo tiempos en que esta situación se presenta como nunca antes en la fe, en el campo de la fe, en el mundo cristiano. Es algo asombroso. Realmente hasta resulta absurdo, incomprensible que se den estas situaciones dentro de este campo de la fe, por no decir pues que dentro de las iglesias cristianas, porque es que hay muchos de estos lugares que ni siquiera pueden ser llamados iglesias, y mucho menos cristianas. Pero bueno, ese es el vestido que tienen, esa es la apariencia que dan. Y si nosotros no estamos bien adoctrinados y enseñados en la verdad de la palabra de Dios y no estamos a la defensiva, podemos ser
engañados. Porque las apariencias, amados hermanos, a veces son tan reales que cuesta distinguir la mentira. Es algo que sorprendentemente puede hacer que nosotros nos equivoquemos, nos engañe, porque es que no hay distinción a primera vista entre una cosa y la otra. Y es que la mentira se disfraza muy bien de la verdad. Y ya hemos dicho que el enemigo es un experto en esto. Por eso es que debemos ser prudentes y aprender a distinguir la mentira. O al menos deberíamos aprender a sospechar. No debemos ser demasiado crédulos e inocentes cuando escuchamos las enseñanzas que algún maestro o algún predicador presenta como ciertas y cita un versículo que lo hace fuera de su contexto, pero la persona que no está ejercitada en este discernimiento entre el bien y el mal lo acepta como verdad. Y es sorprendente, hermanos, que un mismo grupo de personas en una iglesia diga amén a una enseñanza que se presenta y después viene otro y presenta una enseñanza diferente con relación al mismo tema y también dicen amén. Entonces, ¿dónde está el discernimiento? ¿Estarán escuchando? ¿Estarán pensando bien lo que escucharon? ¿Lo van a llevar a comprobar como hicieron los cristianos de Berea con la palabra de Dios? ¿O simplemente lo van a recibir como cierto? Pues ahí es donde está el peligro. Debemos profundizar en esa situación que se nos está presentando para comprobar si realmente está de acuerdo a la palabra de Dios. No debemos ser tan ingenuos a la hora de creer todo lo que se nos dice. Tampoco se trata de ser incrédulos, pero se trata de una sospecha cuando esta es digna de tenerse para comprobar qué Dios dice sobre el asunto realmente. Si el versículo ha sido citado fuera de su contexto, pues yo voy a descubrirlo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Si voy al análisis, al estudio del pasaje. Y entonces me doy cuenta de que nada tiene que ver con lo que dijo el predicador. Bueno, debemos comprobar muy bien todo antes de ser engañados. Como en esta fábula, la mayoría de la gente está ahora creyendo que el campesino en realidad imitaba al cerdo mejor que el bufón. Pero en realidad no era el campesino quien emitía los gruñidos, sino un cerdo realmente que él tenía escondido. La audacia del bufón pues lo puso en evidencia al destapar la capa. Debemos estar bien adiestrados para que nadie nos presente una mentira con rostro de verdad y nosotros seamos engañados. La otra verdad que aprendemos de esta fábula es que los celos nos llevan a cometer errores. ¿Qué provocó que este campesino finalmente fuera descubierto y quedado en vergüenza delante de todo el mundo? Pues los celos que sintió por el éxito que tuvo el bufón. Y a veces nosotros no pensamos en el poder que tiene esta obra de la carne. Tiene un potencial tremendo para destruirnos, para hacernos cometer errores, para cometer actos que después nos sintamos avergonzados, pero ya no hay remedio, ya se cometió. Los celos es algo terrible porque nos lleva a querer ser o hacer lo que alguien más ha hecho y nos carcome por dentro el sentimiento de celo que puede generar en la envidia. El campesino pecó de vanidoso y a la vez de inocente, porque pensó que podría engañar a todo el mundo escondiendo al cerdo. Pero no pensó bien lo que podría pasar en el caso de ser descubierto.
O sea, que nos lleva a obrar sin pensar, sin analizar muchas veces. Un sentimiento de celos. Y nos ponemos allí en ridículo tratando de competir con alguien más, cuando Dios no nos ha llamado a la competencia. Los dones que Él nos ha dado y la capacidad de servicio que Él nos ha dado es conforme a la medida de la fe, como dice en Romanos 12, y nadie debe sentirse menos o más, sino contento y agradecido por el rol que Dios nos permite desempeñar, que es después de todo no lo pudiéramos hacer de no haber sido concedido por el Señor. Y debemos también cuidarnos de poner en operación estos dones y este servicio de la manera que glorifique a nuestro Señor. Los celos nos llevan a actuar de una forma irracional y al hacerlo sin pensar en las consecuencias. Y eso fue lo que le pasó a este campesino. Si él hubiera pensado bien en la posibilidad de que podría ser descubierto, quizás no hubiera intentado engañar a nadie. O quizás él pues hubiera solamente desistido de tal acción y no llegara a ponerse en riesgo como lo hizo, y desafortunadamente pues quedó descubierto. No debemos tener celos en nuestra vida, y esa es una posibilidad latente porque es una de las obras de la carne. El celo que podamos sentir hacia alguien porque puede hacer las cosas mejor que nosotros, o porque aún a pesar de hacerlo peor que nosotros recibe el premio o recibe el galardón. Hermanos, no trabajamos aquí para recibir absolutamente nada del hombre. Dice la Escritura que todo lo que nos viniera a la mano para hacer, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Actuamos y nos movemos delante de Dios, y a Él tendremos que rendir cuentas, por lo que en este caso tenemos que aprender, hermanos, a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación y como Dios quiera usarnos, sin pretender competir con nadie, porque de eso no se trata. Y si le damos lugar a los celos, terminaremos sintiendo envidia y probablemente cometamos acciones como la de este campesino sin pensar bien, y cometeremos muchos errores. Pero más allá de eso, el ser dominado por un sentimiento como este se constituye un pecado. Tengo que aclarar que la palabra celo o este sentimiento no siempre está conectado a un contexto negativo. Hay un celo que no se trata, en este caso, de competir con nadie o sentirse inferior a nadie y querer ser como alguien más. Se trata de un sentimiento que guardamos acerca de algo que amamos y defendemos con todo nuestro corazón, y no podremos tampoco actuar inocentemente o como que no nos preocupa lo que pueda pasar, porque el celo nos lleva a cuidar y a guardar lo que nosotros tenemos, y eso es válido. De hecho, dice la Escritura que el Señor tiene ese sentimiento de celo cuando dice que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, la preocupación que Dios tiene por guardar su nombre, Él lo llevará a hacer lo que es justo, lo que es necesario hacer. No va a permitir de ninguna manera que alguna cosa o alguna persona venga a dañar la gloria y la honra del nombre del Señor. Por eso es que se entiende la acción de Jesús cuando entró al templo y vio allí todo tipo de negocios que se estaban dando en los atrios del templo.
y tomó el látigo y viró las mesas y dijo, esta casa, casa de oración será llamada, citando a los profetas, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Él tuvo celo por la casa de su padre, por lo que esa casa debería ser y cómo debería ser usada. Tenemos que entender que entonces no es algo completamente negativo, depende del contexto en el cual lo estamos usando. San Pablo hablaba del celo de sus hermanos judíos que tenían por Dios, pero dice, no conforme a ciencia, o sea, estaban equivocados, pero tenían celo. Entonces tenemos que darle camino, orientación a esos sentimientos que tenemos. Y lo único que puede dar sentido a estos sentimientos en nuestra vida para que sean aprobados por el Señor es el conocimiento de su palabra. En la palabra de Dios aprendemos qué es lo que Dios aborrece y qué es lo que Dios ama. Y de esa manera tendremos celo por las cosas que pertenecen al Señor. Si usted es alguien que dice temer a Dios y amar a Dios, pero no tiene celo, no tiene ese sentimiento de guardar, de cuidar aquello que usted considera valioso, entonces hay que preguntar, entonces, ¿qué experiencia ha tenido con el Señor? Porque si yo estoy apático y descuido las actividades que se ofrecen para buscar a Dios, para estudiar su palabra, y pudiendo estar presente no lo estoy por cualquier otra cosa, entonces no hay celo, no hay un verdadero interés en buscar a Dios. Cuando priorizamos otras actividades, a otras cosas, otras personas por encima del compromiso que tenemos con el Señor, de buscarle. Hermanos, nadie tiene que obligarnos a comer. ¿Usted se imagina que tengan que obligarnos a comer? Eso solamente ocurre cuando estamos enfermos. Cuando por alguna razón hay algo anormal en nuestro organismo que nos quita el apetito. Y entonces tiene que venir, pero come aunque sea un poquito, y ahí. Pero eso es cuando estamos enfermos, cuando hay algo que anda mal. Pero si no, nosotros vamos al plato. Nadie tiene que decirnos, vamos y buscamos y comemos porque tenemos hambre. Bueno, lo mismo es con nuestra relación con Dios. Si realmente lo deseamos, no hay que estar que nos estén diciendo, mira, es el culto de esto, es esto, lo otro, y vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Usted lo hace solo. Por eso, en esta mañana, hagamos un análisis de nuestra condición espiritual. Seamos honestos y sinceros de reconocer ante Dios si le hemos fallado, si le estamos fallando, si estamos en una actitud así, donde fácilmente podemos pecar. O podemos estar viviendo una vida tan liviana, tan desconectada del Señor y su palabra, que realmente cualquier mentira con cara de verdad que venga nos puede desviar de la fe verdadera. Hermanos, nadie está exento de esto. Si los que tienen conocimiento, vamos a decir, de comillas, ¿verdad? Tienen conocimiento de teología y estudios en estas disciplinas, son engañados. Imagínense si no tiene usted un conocimiento, al menos de la palabra del Señor, y no está allí pegado a Dios, pues es muy fácil que nos engañen. Porque hoy como nunca estamos viendo una proliferación de falsos maestros y falsas doctrinas que es asombroso. Pero no debemos en ninguna manera sorprendernos, porque la Escritura lo dice claramente, que muchos vendrían en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. O alguien va a venir, hemos hallado al Cristo, vamos a ver. Y son cada día más los que se presentan como iluminados del Señor,
como alguien especialmente escogido por Dios para dar un mensaje, para hacer algo. Y ponen a Dios por delante, y ponen una visión, y ponen una experiencia, porque lamentablemente hoy la gente busca más experiencias que al Dios que da las experiencias, aun cuando éstas sean genuinas. Ni siquiera las experiencias genuinas que el Señor nos marca en su palabra deben ser buscadas tan solo porque son experiencias que van a aportar algo a nuestra vida espiritual. Porque la Biblia nunca dice buscad las experiencias, cualquiera que ésta sea. Siempre el llamado de Dios, perdón, es buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea, hay que buscar al dador de las experiencias, al dador de la vida, porque buscándolo a Él tendremos todo lo que realmente necesitamos. Él nos va a dar lo que necesitamos. Por eso, hermanos, vivamos cerca de Dios en estos tiempos de confusión, donde hay tantas voces diciéndonos este es el camino, andar por Él. Que nosotros tengamos claridad de mente para poder escuchar solo la voz de Dios y no confundirla. Jesús dijo, perdón, algo muy interesante, y con esto termino. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué curioso. Si somos ovejas del pastor, de este pastor de pastores, no estaremos entretenidos escuchando a alguien más, porque tenemos muy clara la voz de nuestro pastor. Reconocemos bien su voz y su verdad. Pero si en alguna manera somos atraídos por un pasto que parece más bonito y nos desviamos, entonces tendremos grandes problemas y seremos dañados. Y queremos evitar eso. Queremos andar en la luz y en la verdad del Señor, aunque eso represente para nosotros pues un sacrificio. El Señor claramente ofreció una cruz a sus seguidores y les dijo que tendrían que negarse a sí mismos. Que Dios nos ayude a todos en esta mañana para que, desarrollando nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, no seamos engañados y nos paremos firmes, luchando la buena batalla de la fe con toda la armadura de Dios puesta. Que Dios nos bendiga y vamos a orar. Padre Santo y Eterno Dios, en esta mañana, gracias por recordarnos que podemos ser engañados, porque el enemigo es astuto y la mentira se presenta muchas veces con rostro de verdad. Pero Señor, confiamos en que si somos tus ovejas, si somos tus hijos, tú has prometido darnos dirección, Señor, y protección mientras caminamos hacia la vida eterna. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para que podamos desarrollar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y de esa manera luchar apropiadamente esta batalla, la batalla de la fe. Oh Señor, permítenos llegar al final al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y que podamos ser recibidos con las palabras: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En esta mañana, amante Padre, te ruego por las peticiones de mis hermanos, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, sus deseos que han puesto delante de ti en oración, que en tu voluntad y en tu tiempo sean respondidos y ellos estén contentos, esperando en ti, Señor, afirmados en ti, confiados en que tú estás en el control de todas las cosas. Te suplico, Dios, que traiga salud al enfermo. Hay muchos de nuestros hermanos que están enfermos y algunos, Señor,
dedicados. Te pedimos, por favor, que tú intercedas y te glorifiques en sus vidas. Te pedimos también, Señor, por aquellos que están desanimados, que por alguna razón, Señor, están desalentados y les cuesta trabajo seguir adelante. Sabemos que estas cosas pueden sucedernos, pero Padre, en medio de este desaliento que ellos tienen, puedan confiar en ti, puedan levantar su voz a ti y clamar a ti, porque tú has prometido, Señor, escucharnos y levantarnos. Oh Señor, te ruego que tú bendigas a estas personas y quisiera, Señor, recomendarles que lean el Salmo 20, Padre Santo, y que ese salmo sea usado para levantar el ánimo de cada uno de mis hermanos. Así, Señor, te ruego por las hermanitas que están esperando tener un bebé, Señor, como Ana y Evelyn, que están atravesando este momento, Señor, de preparación para finalmente dar a luz a una nueva criatura. Guárdales, Señor, líbrales de complicaciones, bendícelas y, oh Señor, que puedan llegar a feliz término estos embarazos y todos seamos bendecidos con esto. Cuídalas, guarda sus vidas, Padre Celestial. Así, mi Dios, en cualquier otra necesidad de trabajo, Señor. Tú sabes que nuestro hermano Raúl García necesita un empleo fijo. Él está disfrutando de esta bendición que tú le has dado por unos pocos días, pero después, Señor, no tiene un lugar donde trabajar. Por eso te pedimos que tú hagas el milagro, Señor, y abras una puerta de trabajo para mi hermano Raúl, que sea suficiente y más que suficiente para sostener a su familia, Señor. Rogamos, Padre, por todas otras peticiones, quizás de los que están realizando un trámite que no se ha concretado todavía, como nuestros hermanos Farías, Señor. Le rogamos que tú abras puertas y que tú permitas que ellos reciban, Señor, una noticia donde se les conceda lo que ellos están esperando. Por los que apenas están comenzando, Señor, a realizar un trámite, como quizás además de nosotros haya alguien más, la familia del hermano, Señor, el esposo de nuestra hermana Abby con sus padres. Rogamos que tú lleves en prosperidad y bendición estas gestiones, Señor. Oh Dios, enséñanos a descansar y a confiar en ti, para que de esa manera tú seas glorificado. Te pido todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermanos, por escuchar. La paz del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.